Karl Abarth se hizo famoso en Italia por sus preparaciones, pero antes de la guerra ya era conocido en Austria por sus hazañas con las motocicletas. Nacería en Viena el 15 de noviembre de 1908, de madre vienesa y de padre merano. Después empezó a correr en moto cuando era muy joven, pero luego aprendió a exprimir al máximo los motores. Combinando el pragmatismo teutónico, desarrolló rigurosamente en la imaginación italiana soluciones muy ingeniosas. En otras palabras, un formato económico y a la vez exitoso. Algún día os traeré un capítulo relatando la gran historia de Abarth al completo. Ahora vamos a hablar de la máxima evolución de un modelo legendario, de una larga historia de repetidas victorias. Digamos que la brillante intuición que llevó a Abarth a convertirse en una especie de equipo oficial de carreras Fiat hasta su adquisición definitiva en 1971. Pero años atrás, Carlo había decidido entonces intervenir también el Fiat 500 reelaborado por los carroceros Zagato y Pininfarina. Así nacía el Fiat 500 Abarth. En Monza, durante una sesión de pruebas, el pequeño 500, que pesaba apenas 470 kilos, corrió durante 7 días sin parar a una media de 111 km por hora, conquistando 28 récords de velocidad, nada menos. Y así, el 595 Abarth salió de la línea de montaje en el 63, basándose en el 500D estándar. Entonces, Fiat suministraría a Abarth coches semiacabados, donde luego el Scorpion ensamblaría las piezas personalizadas que faltaban, como el salpicadero, el carburador Solex C28 PBJ en lugar del Weber 26, un volante de 3 radios, el cárter de aceite de aluminio, el sistema de admisión y el sistema de escape. El remate final sería un capó trasero sostenido en la parte de arriba mediante 2 topes para hacer que el motor respirase mejor y facilitase la refrigeración. Pero bueno, hoy hemos venido a hablar del santo grial de esta familia, el Fiat Abarth 1000 Grupo 2 de 1970, también conocido como TCR. Este era un automóvil extraordinario y nacido en un momento mágico para el automovilismo italiano. Hoy en día sigue sorprendiendo y durante muchos años señaló el camino indicado a seguir, como lo demostró el punto Abarth, presentado años después en el Salón del Automóvil de Ginebra. Esta pequeña bestia era la interpretación más avanzada y sorprendente del Fiat 600, un pequeño formato concebido en 1955 y cuyo uso ya se extrapoló a las competiciones en la propia Mille Miglia. Estos primeros 600 transformados ya venían con el toque mágico e hicieron su debut bajo el mando de Carlo Abarth. El mago con sus elaboraciones desveló la maravillosa idea de democratizar el deporte del motor, concediéndoles a las personas que conducían coches pequeños cierta dignidad deportiva. El Fiat Abarth 1000 Grupo 2 de 1970 supuso la última y más inesperada etapa de desarrollo de esta idea, y en poco más de una década aumentó la potencia del Fiat 600 a 95 caballos, mientras que la velocidad máxima se veía duplicada, pasando de los 95 km por hora a casi 200. No es ninguna broma, una velocidad al alcance en aquella época solo para superdeportivos. Estas concesiones albergaban la imaginación, el ingenio, la experiencia técnica y la capacidad de resolución no solo de Carlo Abarth, sino de toda una generación de entusiastas. Era la época de desmontar las Vespas en el garaje, la de los hombres de Ferrari que supieron transmitir fuertes emociones a través de la Fórmula 1, la de los ingenieros italianos prodigio como Dante Giacosa, Colombo o Lampredi, en definitiva, la era dorada del automóvil italiano. Además de potencia y velocidad, el pequeño monstruo construyó su mito sobre un chasis rebajado con suspensiones especiales, neumáticos muy anchos y en consecuencia pasos de rueda muy pronunciados. Todo esto le dio al conjunto no solo una apariencia feroz, sino un comportamiento en carretera que, aunque no fuera fácil de interpretar por cualquiera, resultaría muy eficiente para los pilotos que lograban comprender cómo domesticarlo. Como decimos aquí, estábamos ante el origen de la era del volante pequeño y rueda ancha. Dicho esto, el Abarth 1000 TCR nacería del deseo natural de Carlo por llevar los reglamentos técnicos al límite, creando el vehículo definitivo. En este caso concreto, la categoría objetivo sería fundada a principios de 1965 por la FISA y se denominó como Grupo 5, especificada en el apartado J del reglamento deportivo. La base de esta normativa desvelaba que los coches del Grupo 1 y Grupo 2
podrían ser intensamente modificados tanto a nivel potencial como en sus técnicas de bastidor y carrocería. Abarth tomó el 1000 berlina e hizo todas las modificaciones necesarias para aprovechar al máximo las regulaciones. El avance más relevante de este esquema sería la nueva culata radial destinada al bloque de 1000 centímetros cúbicos y de la que hablaré en profundidad más adelante. Este bloque había sido desvelado a finales del 65, donde sorprendería al público con el nuevo diseño hemisférico de las cámaras contiguas. Esto optimizó en demasía la transferencia de energía procedente de la combustión. Otro desarrollo importante fueron los 4 puertos de escape completamente independientes, al contrario que el esquema pretérito de los Fiat 600 y 750. La contrapresión crecería incrementando así la potencia de salida del motor, y en 1968 este prodigio ya declaraba una potencia de 106 caballos a 8.400 vueltas, especialmente ruidosos, pero sumamente agradable, dicho sea. La segunda serie, presentada en 1969, vería incrementar la potencia a 108 caballos, mientras que la última evolución vendría de la mano de la abolición del reglamento entonces vigente. A principios de 1970, la FISA cancelaba el Grupo 5 y en su lugar modificó los requisitos del Grupo 2, ampliando sus libertades técnicas para así engrosar las parrillas con un mayor número de participantes. La versión definitiva sería renombrada como Abarth 1000 Grupo 2/70, haciendo referencia a la categoría y al año de implantación. De este modo, Abarth presentó a principios de temporada la última generación del 1000 TCR, una vez más, armado de notables modificaciones. La potencia del motor ahora alcanzaría los 112 caballos a 8.200 vueltas, gracias en parte a una relación de compresión de 13:1 y a 2 carburadores Weber 40 de doble estrangulador. Poco después de la presentación apareció también una tapa del maletero trasera aerodinámica de fibra de vidrio fija, cuya homologación no sería aprobada debido a problemas de seguridad. Otra de las principales novedades técnicas era también la suspensión trasera con brazos modificados. La culata radial ya se había homologado en 1968, recordemos, pero era un concepto ya conocido tras debutar en otoño del 65 en el 1000 OTR sobre la carrocería del Fiat 850 Coupe. Hay que aclarar que esta nueva culata no derivaba de ninguno de los modelos oficiales de Fiat, ya que era un producto diseñado y construido íntegramente por Abarth. La peculiaridad de las cámaras de combustión es que se dividían en 2 casquetes hemisféricos contiguos, que llevaban a una formación un tanto controvertida. Cuanto más pequeñas eran las válvulas de admisión, más grandes eran las de escape. Los gases ingresaban a través de 4 conductos individuales, como ya dije anteriormente, guiados por 2 carburadores de doble cuerpo. Así, el llenado de las cámaras junto a la explosión era más eficiente, dado que no se daban las contrapresiones características en el flujo por los conductos gemelos de la culata original del 600. Después, los pestillos del portón trasero ejercieron como elemento de seguridad, ya que la puerta se abría por las vibraciones y el peculiar tubo de escape terminó siendo apodado como cola de vaca. También se implementó un nuevo sistema para un control más preciso de la caja de cambios. Pero, a principios de 1968, una importante negativa de la FISA cayó como un jarro de agua fría. La Federación se negaba a homologar el eje trasero con brazos oscilantes que tanto le gustaba a Abarth. Y aunque molesto por las circunstancias, el mago se puso a tratar de solventar este inconveniente. Se actualizaron los chasis Grupo 5 a los nuevos estándares y se pasó a utilizar un sistema de suspensión trasero denominado como pendolare, que constaba de unos nuevos brazos de fabricación tubular. Otras modificaciones del 1000 Grupo 5 también fueron homologadas para el Grupo 2 destinado a clientes, como por ejemplo las bielas de corte recto en lugar de oblicuo, la suspensión trasera ya mencionada o el depósito de combustible de 70 litros, además de un equipo de frenos de disco en ambos ejes. El nuevo anexo J del reglamento permitía utilizar también válvulas de diferentes diámetros, colectores de nuevo diseño, 2 carburadores Weber 40 e incluso la transmisión de engranajes rectos. Durante la última inspección de 1969, el CSI también aprobó las ventanillas laterales y trasera de plexiglas, así como los guardabarros delanteros y traseros de nuevo diseño. Todos estos kits actualizados destinados a clientes privados estarían disponibles por un precio de 1.050.000 liras.
El 1 de abril de 1970, la FIA aprobó finalmente un nuevo capó aerodinámico de fibra de vidrio, cuyo uso fue inicialmente admitido solo en circuito, aunque posteriormente sería prohibido en todas partes porque se supuso que sería potencialmente peligroso en caso de accidente. El debut en pista tuvo lugar a principios de noviembre de 1967 en Vallelunga, en las pruebas de los coches para el Campeonato de Europa de Turismos del 68, regulado por las nuevas y más permisivas reglas Grupo 5. Por lo tanto, 2000 Abarth armados con el bloque de culata radial, ahora ubicado en una posición más baja y la suspensión trasera rediseñada, estarían dispuestos para el evento. Uno de los chasis más reconocidos sería el Abarth 210-1732 de 1968. Este se vendió en el extranjero para participar en el Reto Europeo de Turismos del 68 y del 69, y a principios de los 70 sería recuperado por Abarth y sucesivamente modificado por Pino Triblato. Su último piloto fue Antonio Podolaccia, Paz, que obtuvo 6 victorias entre 1973 y 1976. A partir de ese mismo año, los Fiat Abarth 1000 dejaron de estar disponibles en los circuitos tras la implantación de las nuevas regulaciones. El escorpión de Abarth no es el único animal que simboliza una empresa de vehículos. Águilas, caballos, gallos, serpientes, felinos son los protagonistas de la historia del automóvil. Sin embargo, el escorpión de Abarth causó sensación en los años 40 porque representaba un animal que no comunica ni la fuerza, ni la velocidad, ni la belleza. De hecho, para la mayoría de la gente resulta una criatura hostil, ¿no? Ruda. Pero el escorpión era el signo zodiacal de Carlo Abarth, que como hemos dicho nació el 15 de noviembre de 1908, y le parecía auspicioso tenerle como emblema de su familia y de sus productos. Y además también creyó que nadie tendría el valor de copiarle. Estilizado sobre un fondo amarillo y rojo, el escorpión se hizo muy popular e irónicamente muy imitado, ya que entonces, en una era donde la información llegaba a cada rincón con cuentagotas, el público terminó relacionando esta insignia con coches pequeños que habían sido preparados para la competición. La historia de una leyenda o de varias. Hablamos de ingenieros, de mecánicos, pilotos, deportivos, pero todo con un factor en común: Italia. Sin duda, pues es la era más gloriosa del automovilismo italiano, donde todo valía, donde se disfrutaba de la mecánica pura, sin ningún tipo de aliciente, y donde surgían nombres para la leyenda, ¿no? Tanto los estudios de diseño como los talleres en las pistas, algo que hoy en día ya no sucede, que es inviable. ¿Quién sabe quién es el diseñador del último Kia? Nadie le conocerá y, por supuesto, nadie le recordará dentro de 4 décadas. En cambio, sí que tenemos muy presentes nombres como Horacio Sata o Wilfredo Ricard, mismamente el ingeniero español por excelencia, que llegó a ser admirado allá en la propia Italia. Bueno, otros tiempos, como digo siempre. Masters, comentarios, ¿qué os ha parecido? Espero que hayáis disfrutado de este capítulo. Estamos últimamente muy metidos en lo más retro, ¿verdad? Si queréis apoyar el canal, dejadme un like, compartir el vídeo con vuestros amigos y en vuestras redes, y nos vemos el jueves Racing, ya que veremos a otro genio, además de los buenos. Gracias.